sea, quiero que quede el concepto de que o no hay aglutinación o hay aglutinación. ¿Ah? Y después lo otro es el tema de antígeno y anticuerpo. ¿Sí? A veces cuando están hablando de la directa, me ponen, en lugar de ponerle los antisueros, le están poniendo antígeno. Porque a ese tipo le pongo antígeno A, antígeno B y antígeno D. Y no es antígeno, son antisueros, son anticuerpos anti-A, anticuerpos anti-B y anticuerpos anti-D. Igual algunos también me pusieron en la directa, me hicieron el ensayo con plasma del paciente. Y a ese plasma le pusieron antisueros anti-A, antisueros anti-B y antisueros anti-D. Quizás no fue acá, fue en otros, pero es lo que yo estoy recordando de lo que fui corrigiendo los exámenes en general. Así que bueno, ya cuando lleguen más, vamos a ver un poco el parcial, los dos temas entre todos, para tratar de ajustar algunas preguntas antes de seguir. El tema de hoy igual es re cortito la clase de hoy, así que nos va a dar tiempo para hacer todo eso. Negativo. Eso no existe. ¿Sí? A eso me refería. No hay algo que aglutine de forma negativa. O aglutina o no aglutina. No. Profe, me falta a mí, profe. Buenas tardes, permiso. ¿No tienen aquí? Bueno, veamos. Yo tengo el tema 1, la tenemos notificación en porta. Ustedes les habían tocado notificación en porta. Los que no tienen ese tema, simplemente teníamos representado 4 portas con diferentes reacciones de aglutinación para interpretar. Estaba dentro de todo simple, pero aún así presentó ciertos inconvenientes. ¿Ah? No sé por qué hubo errores en la interpretación a veces del RH, no le ponían el RH que correspondía o me ponían la tipificación al revés de lo que realmente era. Y yo no sé si es porque estaban interpretando la inversa en lugar de la directa, pero yo sé que cuando vimos reacción en porta habíamos dicho que íbamos a ver la directa. ¿Sí? Así que donde hay aglutinación, ese es el antígeno que está expresado en el lóbulo rojo. No tenía mayores complicaciones en ese punto. El punto 2, dentro de todo, los que lo respondieron bien, en el cual pedían simplemente la descripción breve de qué era una reacción de aglutinación y qué requerimientos tenían que cumplir antígeno y anticuerpo para que se diera una reacción de aglutinación en sí. ¿Sí? ¿Cuáles eran las condiciones? Exacto. Que el antígeno sea particulado y que antígeno y anticuerpos sean mínimamente equivalentes. ¿Sí? Después obviamente está la fuerza iónica, el pH, el tiempo de incubación, todas las condiciones del medio, etcétera, que condicionan. ¿Ah? Después viene el otro que presentó problemas, las columnas. Muchos me describieron. Bueno, de nuevo repito, este es general de la corrección de las dos comisiones, no significa que ese problema haya sido muchos me describieron bien, lo que es positivo queda retenido arriba, lo que es negativo se va para abajo, pero al momento de interpretar me interpretaron todo al revés o no me lo interpretaron directamente. Entonces teníamos, por ejemplo, el primer paciente
Este era el primer paciente, donde la tarjetita acá decía A, B, D, y acá decía A1, D. Y yo les había dicho que esto era de la directa y esto correspondía a la inversa. ¿Sí? Acuérdense que cuando yo hago la interpretación final, porque esto también fue un error común, muchos agarraron y me interpretaron la directa y me dijeron, sí, esto es 1 positivo. Y por otro lado, me interpretaron la inversa y me pusieron AB. ¿Qué hago ahí? O sea, esto está bien, pero esto no está bien. ¿Sí? Yo tengo que interpretarlo en su totalidad. ¿Ya? Esto a mí me está diciendo que es ORH positivo y esto simplemente la inversa me lo está confirmando. Cuando yo pido la interpretación final de este resultado, es ORH positivo. ¿Sí? Da negativa la directa para antígeno A y antígeno B, o sea, los antisueros con antisuero anti-A y antisuero anti-B da negativo, da positivo con el antisuero anti-B, por eso es RH positivo. Y la inversa me da el suero del paciente enfrentados a glóbulos rojos A y a glóbulos rojos B positivo, como tiene que dar. Entonces el resultado final es ORH positivo. No se interpreta por separado, eso lo vi en varios exámenes. Y con el segundo caso me hicieron lo mismo. Muchos me lo han interpretado por separado. Lo mismo, este era otro paciente, ¿sí? Que tenía su columna de directa y su columna de inversa. Este grupo es. Exacto, ¿sí? Esto es A. Está bien que me pongan A positivo o si quieren me ponen ARH positivo, se interpreta, no hay problema. El asunto es que me volvieron mucho a hacer lo mismo. Acá me pusieron A positivo y acá me pusieron, no sé, B. Otra vez vuelvo a tener el mismo problema. No está mal, pero acá me están interpretando otra cosa que nada que ver y me están informando dos cosas por separado y yo no entiendo si entendieron o no. Así que con eso tengan cuidado. La tipificación del grupo ABO al bebé recién nacido. Esa fue otra que tuvo errores muy comunes en todos y creo que estaba en los dos parciales. ¿Qué pasaba con los recién nacidos? ¿Qué viene el concepto del recién nacido? Bien, por un lado, la pregunta decía si puedo hacer la tipificación directa y la inversa. Sí, no, ¿por qué? La respuesta era, puedo hacer únicamente la directa, no puedo hacer la inversa. O sea que si ya de entrada me respondieron que no puedo hacer ninguna, está mal. Si me dijeron que puedo hacer las dos, está mal. Solo la directa. Los antígenos del grupo ABO comienzan a desarrollarse, no me acuerdo si aquí es esta semana de gestación, o sea que el niño se está gestando y los antígenos ya se están comenzando a expresar, o sea que cuando el niño nace tiene antígenos propios del grupo ABO. Que la expresión sea un poquito más baja que la del adulto, sí, es así, que eso después va a ir aumentando con el tiempo, sí es así, pero el antígeno está, o sea que yo lo puedo detectar. El problema es la inversa. No produce anticuerpos. Claro, el niño todavía no tiene sus propios anticuerpos y por otro lado tenemos que tener en cuenta los anticuerpos maternos. ¿Sí? Los niños pueden tener en circulación anticuerpos maternos y en consecuencia, como yo en la inversa o serológica uso el suero o el plasma del
del bebé, ¿sí? Ahí puedo tener anticuerpos de la madre. Y eso me puede dar una discrepancia entre la directa y la inversa. Entonces lo mejor es cuando son recién nacidos le hago solo la directa. Después ya cuando son más grandecitos ya le puedo hacer las dos juntas. Entonces la respuesta a esa pregunta era: puedo hacer únicamente la directa, y la justificación era que no puedo hacer la inversa porque aún tengo en circulación anticuerpos maternos. Luego tenemos el del fenotipo Bombay, que o me lo respondieron o no me lo respondieron, fue así, no hubo como errores en el Bombay. Pero recuerden que en el caso del fenotipo Bombay ustedes tenían que la síntesis quedaba totalmente truncada ya en la sustancia precursora. O sea, la sustancia precursora nunca pasa a sustancia H. Entonces, los pacientes hacen anticuerpos contra todos los antígenos del grupo agua. El Bombay no expresa ningún antígeno del grupo agua y en consecuencia hace anticuerpos contra todos. Entonces, ¿qué isoglutininas puedo encontrar en los pacientes de fenotipo Bombay? Anticuerpos anti-A, anti-B y anti-O, o anti-H. Si me decían anti-H o anti-O es lo mismo. ¿Cómo hago para diferenciar un Bombay de un grupo O? Era en la tipificación inversa. Cuando yo agregaba el tercer tubo, cuando yo enfrentaba el suero del paciente Bombay con glóbulos rojos del grupo O, como el Bombay tiene anticuerpos anti-O, voy a ver aglutinación, ¿sí? Que en un fenotipo de alguien que es grupo O, ¿sí? Que tiene dentro del agua el grupo O, no va a tener anticuerpos contra sí mismo, ¿sí? Entonces ese tubo de suero del paciente de grupo O frente a glóbulos rojos de grupo O da negativo. Esa es la diferencia, le ayudo a diferenciar así. Con respecto al otro tema, tenían técnica en tubo, era un poco más larga esta. Tenían menos para interpretar, era un solo paciente, pero tenían más para desarrollar. En este caso yo no sé si por ahí la foto no se vio bien. Ustedes tenían 3 tubos para la directa y 2 tubos para la inversa. ¿Sí? En este tenían el anti-A, el anti-B y el anti-D. Y en la imagen se ve así como una brumita, y acá se ve como un punto ahí en el fondo. ¿Tá? Y en la inversa se veía un botón y un botón, ¿no? En la foto. Estas que se veían así como nada eran reacciones negativas, acá no hay aglutinación, ¿sí? Y esto era una aglutinación, 4 cruces de acá a China. Esta y estas también. Acá otra vez me volvieron a hacer lo mismo que allá, algunos, no todos, que me interpretaron esto, por un lado, me dijeron esto es un no positivo, y a esto me pusieron que es una B. Otra vez el mismo problema. La interpretación final de esto es un no RH positivo. Veo que en la directa da negativo con antisuero anti-A, negativo con antisuero anti-B, positivo con el anti-D, y la inversa me lo termina de corroborar cuando yo enfrento el plasma del paciente con glóbulos rojos de grupo A y glóbulos rojos de grupo B. Eso también me pasó. Después, con respecto a la... Después tenían, para completar la tablita, la famosa tablita que vimos y que yo les dije que me encanta tomar. Bueno, la gran mayoría se olvidó que era un genotipo. ¿Cuáles eran los genotipos del grupo A? De pronto se olvidaron cuáles eran. Eran que 6 genotipos y 4 fenotipos. Algunos me pusieron en el A solo el AA, en el B el BB, el AB y en el O me pusieron una O sola en lugar de ponerme los 2 genes. Acuérdense que todo se hereda de APAR. O sea, que si así va a tener que tener todo. Y los genotipos eran AA y AO para el grupo A. Eran BB
LO para el grupo B, era AB para el grupo AB y OO, ¿sí? OO para el grupo O. ¿Ah? Esos eran los genotipos. Dentro de todo la tablita, alguno que otro la hizo mal. Las hicieron al revés, le atinaron a uno, no le atinaron al otro, le atinaron la mitad, ¿sí? Entonces como que fue medio difícil corregir la tabla. Digo, ¿qué hago? ¿Cuánto le pongo? Hizo la mitad, hizo un tercio, hizo un cuarto de la tabla bien. ¿Ah? Así que ojo con eso, acuérdense que esto viene justamente de acá, de la interpretación. Si yo no tengo clara la tabla, tampoco voy a tener muy clara la interpretación del resultado. Después el tercero era prácticamente igual en los dos temas, solo que acá tenían una sola columnita para interpretar, o sea, un solo paciente. Pero también tenían 3 columnas de la directa y 2 columnas de la inversa, más el desarrollo de cómo es la técnica en GEL, ¿no? Que como digo, por lo general la interpretación, el desarrollo de cómo funciona el GEL, la gran mayoría me lo pusieron bien, el problema estaba en la interpretación del resultado. La del recién nacido también estaba ahí. Y la 6, dentro de todo, era fácil. Tuve algunos que estaban bien, otros que no respondieron, otros que me respondieron a mitad, ¿sí? Decía cuál isotipo de anticuerpos es el mejor aglutinante. Creo que habré encontrado 2 o 3 exámenes nada más que me dijeron que era la IgG, ¿tá? Pero después el resto por lo menos me dijo que era la IgM. Y ¿qué es el potencial Z? Tuve muchos tipos de respuesta, pero medianamente, aunque sea el concepto de que hay cargas que repelen a los glóbulos rojos, estaba, dicho de diferentes maneras, estaba, ¿no? El multiple choice de esta parece que confundió a varios, por eso lo consideré con 0.5 puntos entre la opción B y la D. En realidad la opción correcta era la B, ¿sí? Que el fenotipo P minúscula es raro y los pacientes estos presentan anticuerpos así P, P1 y PK, ¿sí? ¿Por qué no es la D? El D débil habíamos dicho que era una variante de tipo cuantitativo, ¿sí? El antígeno D se encuentra en los D débiles expresados de forma normal en su estructura, ¿sí? Solo que en menor cantidad, así que es una variante de tipo cuantitativa. La D parcial es una variante cualitativa donde yo tengo una alteración en la proteína al sacarle una secuencia aminoácidica, ¿sí? Ahí es donde estaba la trampita de la D, ¿sí? Entonces, de última, si no me sabía que era la B, si yo descartaba la A, la C y la D, me quedaba la B. Algunos lo respondieron bien, yo no sé si porque se la sabían o si descartaron así como les estoy diciendo y le atinaron a esa, pero hubo algunos que sí la respondieron bien. Bien, ahora, algunos le quedaron así como, sí deben haber dudas todavía, pero después del parcial pudieron revisar algo y decir, acá me confundí, acá es donde me parece que te bifié, y pudieron darse cuenta de dónde estaban los errores, o recién ahora que me entregué el examen. Algunos ya salieron recapacitando del parcial. No, tipificaciones. Todavía estoy pensando cómo va a ser el protocolo, porque son varios. En total, en las 2 comisiones tengo 28 para que se pueda. Y si les tomo oral, no nos vamos más. Bien, ¿a qué nos falta entregar? Esto. ¿Nadie más? Bien.
Volvamos a la actualidad. Habíamos terminado de ver la clase anterior sobre RH y habíamos arrancado con lo que era la reacción de Kunz. ¿Se acuerdan? Si les suena Kunz. Bien. ¿Qué era el reactivo de Kunz? ¿Contra qué reaccionaba el reactivo de Kunz? Bien. La Kunz también la van a encontrar como prueba antiglobulínica. Lo que hace prácticamente la Kunz es para lo que lo vamos a usar a la Kunz es para detectar anticuerpos que van a estar unidos a los glóbulos rojos, ¿sí? Y lo que reconoce el reactivo de Kunz, como bien dijeron allá atrás, reconoce anticuerpos, ¿sí? Nosotros habíamos visto un ejemplo en la tipificación del RH, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de los reactivos blend para tipificación de RH, que era una mezcla de IgM y de IgG, que cuando yo quería identificar los DBI tenía que hacer la reacción de Kunz, porque esos anticuerpos eran de isotipo IgG. Entonces lo que pasaba ahí era que yo tenía los glóbulos rojos del paciente, que pongámosle, en este caso por ahí, que sea un DBI, ¿sí? Yo le ponía el reactivo anti-D, que era ese reactivo tipo blend, que era una mezcla. El reactivo era una IgM anti-D normal y tenía una IgG anti-DDI, ¿sí? ¿Se acuerdan? El reactivo venía así hecho, una mezclita de IgM con IgG. Entonces el que va a reconocer el DBI es el componente IgG del reactivo. Se va a unir el anticuerpo, pero como la IgG sabemos que no es buena aglutinante, nos íbamos a ayudar con el reactivo de Kunz. Igual se hacen unos pasos previos, que si recuerdan los insertos que les mandé o lo vuelven a leer, les va a decir que esto se tiene que incubar a 37 grados, ¿sí? Un determinado tiempo, para ver si aparece la aglutinación. Yo les había comentado, no sé si tomaron nota, que la IgM es muy buena aglutinante y reacciona muy bien a temperatura ambiente. Se lo conoce como anticuerpos fríos, ¿ya? Mientras que la IgG es un anticuerpo que reacciona mejor a 37 grados y se la conoce como anticuerpo de tipo caliente, ¿sí? Por esto. Entonces, en un primer intento, por ahí yo puedo incubar esto a 37 grados, a ver si favorezco que la IgG reaccione mejor y obtener algo. Si no, ya procedo a la Kunz en sí. ¿Sí? La Kunz. Yo antes de agregar el reactivo de Kunz, acuérdense que tenía que hacer lavados. Por lo general se hacen 3 lavados. ¿Tá? Y eso es muy importante. ¿Por qué era importante? Porque el reactivo de Kunz reconoce anticuerpos, ¿sí? En este caso que yo estoy hablando de tipificación de RH, ustedes imagínense que esto está contenido en un tubo donde yo tengo los glóbulos rojos del paciente y le tiré una gota de reactivo. Esa gota de reactivo tiene un montón de anticuerpos, ¿sí? Tiene IgM, IgG, todo.
A mí lo único que me va a importar detectar es si hubo unión de algo, de algún anticuerpo del reactivo al glóbulo rojo, ¿sí? Si no hubo, tengo que eliminarlos. Y eso lo hago gracias a los lavados. Yo elimino todo lo que no se unió al glóbulo rojo, lo lavo bien con estos 3 lavados y recién ahí agrego el reactivo de Kunz. ¿Tá? Cuando agrego el reactivo de Kunz, lo que hacía era ayudarme a terminar de armar, ¿sí?, los puentes y favorecer la formación de la malla de aglutinación. Esto solo va a pasar si en el primer paso hubo unión de algún anticuerpo al glóbulo rojo. Si no pasó esto, nunca va a pasar, nunca va a haber una aglutinación cuando yo agrego el reactivo de Kunz. Esa le habíamos dado el nombre de Kunz de tipo indirecta. ¿Sí? Vamos a verla entonces, por ejemplo, en la... ¿Quedó claro esto? Sí. Vamos a ver enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Sí? Ahí vamos a ver otro ejemplo. Vamos a aplicar lo mismo, pero en otro caso. Nosotros lo hemos aplicado primero, por ejemplo, la tipificación de RH usando un reactivo antidengue. Ahora vamos a ver qué pasa en la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Qué era eso de la enfermedad hemolítica del recién nacido? Claro, necesito una interacción inicial entre la sangre de la mamá y el bebé. Pero ¿qué pasa? Igual no te escuché muy bien por los ruidos de arrastre de arriba. ¿Por qué será una enfermedad hemolítica? Ajá, hay algo que está rompiendo los glóbulos rojos del bebé. ¿Qué puede ser? Hay incompatibilidad. En primer lugar tiene que haber una incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto. ¿Ah? ¿Son destruidos por los anticuerpos de la madre? Exacto. Los anticuerpos maternos son capaces de traspasar la placenta y atacar en consecuencia los glóbulos rojos del bebé y eso genera una hemólisis. ¿Ah? Bien. Eso puede pasar. Una es por incompatibilidad, que es la más común, incompatibilidad de RH. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso? ¿Cómo tendría que ser la madre? Ajá. La madre es RH negativo. ¿Sí? ¿Y el bebé? Positivo. Bien. El bebé es RH positivo. Ay, siempre hacen tanto. Entonces acá el problema radica ya quizás al momento del parto, si a la madre le hicieron una amniocentesis, algo invasivo, no sé, tuvo algún golpe, algo que produzca en algún momento el contacto cercano de la sangre de la madre con la del bebé. ¿Ah? Cuando eso sucede y la madre entra en contacto con ese antígeno por primera vez, se dice que pasa un evento sensibilizante. Una sensibilización. ¿Se entiende qué es el proceso de sensibilización? Bien. Una vez que se produce este contacto y la madre por primera vez se encuentra con este antígeno que le va a ser extraño, ella en consecuencia va a producir anticuerpos, ¿sí? No el 100% de las veces, porque ustedes saben que hablamos de inmunogenicidad, que esto se puede dar en un cierto porcentaje, ¿tá? No es el 100% de las embarazadas que es RH negativo, siempre van a ser anticuerpos contra el bebé de RH positivo, pero están siempre las posibilidades. ¿Ah? En el primer embarazo puede que no pase nada, ¿sí? Si no hubo un contacto muy temprano de la sangre de la mamá y el bebé, y hasta que se producen los anticuerpos, y esto se dio en el momento del parto, quizá el problema está en el segundo embarazo. ¿Sí? Ya para el segundo, la madre ya va a tener anticuerpos, va a tener memoria, va a tener todo, y cuando se vuelva a embarazar de un bebé RH positivo, porque pongámosle que el padre es RH positivo, ¿no?
Ahí vamos a necesitar tener un poquito de problema. Bien. Ahora, ¿a qué viene esto? Yo puedo, por ejemplo, ver si la madre produjo estos anticuerpos. Para eso hago lo siguiente, aplicando el mismo tipo de prueba. Bueno, esperemos un ratito que se calme arriba. Para eso voy a usar lo siguiente. Yo quiero saber si la madre hizo anticuerpos contra el RH. O sea, si la madre hizo anticuerpos anti-D. Entonces, si voy a estudiar a la madre para saber si hizo los anticuerpos, voy a tener que estudiar su suero para ver si en ese suero hay presencia o no de anticuerpos. Entonces, la muestra va a ser el suero de la madre. Yo quiero saber si tiene anticuerpos anti-D. Entonces lo voy a enfrentar a glóbulos rojos RH positivo, porque los glóbulos rojos RH positivo están expresando antígeno D. Ese es el primer paso. Enfrento el suero de la madre, esa es mi incógnita, ¿tiene o no tiene anticuerpos? Y mi reactivo en este caso van a ser glóbulos rojos de fenotipo RH positivo. Entonces, en el primer paso yo voy a incubar, ¿sí?, los glóbulos rojos RH positivo con el suero de la mujer. Acuérdense que los anticuerpos anti-D son de isotipo IgG, ¿sí? Son IgG. Por eso es que voy a tener que necesitar la CUMS después eventualmente. También por pensamiento. También voy a hacer ese paso, lo voy a incubar a 37 grados, unos 30 minutos, ¿sí?, a ver si se observa algo, porque la IgG es un anticuerpo caliente y por ahí quizás con tan solo incubar a 37 grados favorezco la reacción y puedo llegar a ver algo. Si no es así, entonces procedo a hacer los lavados, igual que la vez anterior, porque no se olvide que el suero es una mezcla compleja de un montón de anticuerpos y otras cosas. Entonces, a mí me va a importar solamente lo que se haya unido al glóbulo rojo. Lo otro que anda pululando por ahí no me interesa. Entonces necesito lavarlo y sacarlo del medio sí o sí. Para eso hago los 3 lavados, ¿sí? Y después de eso agrego el reactivo de CUMS, ¿sí? Que de nuevo, como la vez anterior, si acá hubo, ¿sí?, unión del anticuerpo materno a estos glóbulos rojos RH positivo, se va a producir la aglutinación. Y yo voy a terminar interpretando entonces ¿qué? ¿Qué significa que yo vea entonces una aglutinación al final de todo esto? Que se produzca. Exacto, que esa mujer sí tiene anticuerpos anti-D. ¿Sí? Vieron que es otra vez una CUMS indirecta, pero ahora estamos usando otras cosas. Y después vamos a volver a ver otra aplicación de CUMS indirecta más adelante y vamos a ver que se hace exactamente igual, lo único que cambia son estas cosas. Uno pasa a ser reactivo, otro pasa a ser incógnita, ¿sí?, según qué es lo que yo esté buscando.
Este es en el caso de anticuerpos anti-D. Si ustedes miran las filminas, cuando llegan a la, creo que es la número 5, donde este método de Kunz indirecto, dice paso 1, incubación del suero de interés con los glóbulos rojos a probar. ¿Sí? Esto por lo general se suele hacer en tubo. Esta técnica se suele hacer en tubo. Entonces se usan los glóbulos rojos al 3%, como veníamos viendo. Ahí les pone la incubación, pero fíjense que le pone suero del paciente a investigar. En este caso el suero del paciente a investigar, por ejemplo, es el suero de la madre. ¿Ah? Y les pone, por otro lado, glóbulos rojos con el antígeno de interés. En este caso, a mí yo quiero saber si la madre tiene contra el RH, entonces el antígeno de interés para mí es el antígeno del RH. Cuando nosotros veamos más adelante otra aplicación de la Kunz indirecta, vamos a ver que hay otros grupos sanguíneos contra los cuales yo puedo hacer anticuerpos. Y si yo quiero saber si tengo anticuerpos contra ese, entonces pondré un glóbulo rojo de ese grupo sanguíneo contra el cual yo quiero saber si el paciente tiene anticuerpos, ¿sí? Eso va cambiando, por eso ahí lo puse como general, suero del paciente a investigar y glóbulos rojos con el antígeno de interés. Permiso, a la profesora. Después en el paso 2, ahí les dice que se hace los 3 lavados de los glóbulos rojos obtenidos del paso 1 y eventualmente se agrega el suero de Kunz o reactivo de Kunz. ¿Ah? Quiero que veamos el Kunz directo antes de pasar a lo que es el control de Kunz. Bueno, entonces el resumen, la Kunz indirecta tiene básicamente 2 pasos. Yo voy a tener que hacer in vitro que un anticuerpo se una al glóbulo rojo, ya sea un reactivo al glóbulo rojo, el suero de un paciente un glóbulo rojo de fenotipo conocido, ¿sí? Pero tengo ese primer paso en el cual in vitro yo voy a ver si hay una unión o no de un anticuerpo al glóbulo rojo. Y luego tengo un segundo paso, que es cuando agrego el reactivo de Kunz, donde finalmente voy a ver si se produce la aglutinación al final o no. A ver, según si hubo una unión en el primer paso. La Kunz directa es mucho más corta, pero evalúa otra cosa. La Kunz directa lo que evalúa también es unión de anticuerpo en glóbulo rojo, pero cuando esto sucede in vivo. Por ejemplo, por eso es que lo vemos junto con la enfermedad hemolítica de presión masiva. Recién estudiamos a la mamá. Yo quería saber si la mamá tenía anticuerpos anti-D. Ahora, el niño nació, ¿sí? Y tiene una flor de anemia y signos de que parece que está con una anemia de tipo hemolítica, porque no se tiene la bilis alta, lo que sea, etc. Entonces yo le voy a tomar una muestra de sangre al bebé, ¿sí? Si la causa o el motivo por el cual él está teniendo esa anemia de tipo hemolítica es por causa de anticuerpos, cuando yo le saque sangre, sus glóbulos rojos ya van a tener pegados los anticuerpos maternos, porque esos son los que le están causando la hemólisis. ¿Ah? Por eso ahora, como muestra, yo uso directamente los glóbulos rojos del paciente, que en teoría tienen anticuerpos unidos in vivo, ¿sí? En él se está produciendo algo in vivo, se están uniendo anticuerpos de esos glóbulos rojos y eso es lo que está produciendo la hemólisis. Entonces esto es más fácil, porque yo ya tengo, el primer paso hecho, ya tengo el glóbulo rojo pegado al anticuerpo. Entonces yo simplemente tomo la muestra, lavo los glóbulos rojos del paciente, ¿sí? También unas 3 veces, y le agrego directamente el reactivo de Kunz. Si hay aglutinación, significa que en ese paciente habían anticuerpos pegados en sus glóbulos rojos. Y así yo puedo decir, bueno, en el caso del bebé, el bebé está teniendo una anemia de tipo hemolítica a causa de anticuerpos. ¿Sí? Lo más seguro que esos anticuerpos son maternos, ¿no? La cosa de anticuerpos maternos. Otro ejemplo de Kunz directa, por ejemplo, es una
También es una anemia hemolítica de tipo autoinmune. ¿Sí? Las anemias hemolíticas autoinmunes pasa lo mismo. Las personas generan autoanticuerpos, ¿sí? Y esos anticuerpos propios atacan a sus propios glóbulos rojos. Esos anticuerpos se van a unir a determinados antígenos de sus propios glóbulos rojos y van a producir la hemólisis de los mismos. Cuando yo a ese paciente le saco sangre, lavo sus glóbulos rojos, le pongo el reactivo de Coombs y si me da una aglutinación positiva, entonces significa que el paciente tiene anticuerpos in vivo que están atacando a sus propios glóbulos rojos. Entonces yo ahí puedo confirmar que es una anemia de tipo autoinmune. Por eso cuando tienen, en la filmina 10 más o menos está el método de Coombs directo, ustedes tienen glóbulos rojos del paciente y ven que tiene esos glóbulos rojos con los anticuerpos ya pegados. Ese proceso se dio in vivo en el paciente. Eso yo lo tengo que lavar y le agrego el reactivo de Coombs. Mezclo centrifugo y si veo aglutinación significa que hubo unión in vivo. O sea, es mucho más corta, pero me está revelando otras cosas. Cuando vamos a las aplicaciones que tienen la Coombs directa, vamos a ver enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Eso lo tienen en esta filmina de acá. En esa enfermedad hemolítica del recién nacido, cuando estoy estudiando al bebé, ¿sí? Que es el que tendría sus glóbulos rojos con los anticuerpos ya pegados in vivo. Anemia hemolítica por autoanticuerpos, que es la que les mencioné también, la anemia de tipo autoinmune. Anemia hemolítica por fármacos. Acá pasa algo parecido a la autoinmune, si hay ciertos fármacos que producen alteraciones en la expresión de algunas moléculas en la superficie de los glóbulos rojos y en consecuencia se le pegan anticuerpos y esos anticuerpos terminan produciendo la lisis de los glóbulos rojos, ¿sí? Y investigaciones de reacciones transfusionales. Eso lo vamos a ver más adelante, pero imagínense que, no sé, vos sos RH negativo, en algún momento recibiste una transfusión o tuviste un embarazo con un RH positivo y te sensibilizaste y ya tenés anticuerpos anti-D. Van, te hacen una transfusión y te la hacen mal y te dan una transfusión con glóbulos rojos RH positivo. Vos ya tenés el anticuerpo, yo te acabo de meter glóbulos rojos incompatibles, entonces los vas a atacar. Como tus anticuerpos se van a unir al glóbulo rojo. Vas a comenzar a hacer hemólisis, vas a hacer todo un cuadro clínico que va a levantar sospechas. Entonces, ¿qué se hace? Se va y se te saca una muestra de sangre, ¿sí? Y ahora esos glóbulos rojos que obtuvimos en la muestra le vamos a hacer una Coombs directa. Si la Coombs directa me da positiva, significa que vos tenés anticuerpos que están reaccionando contra los glóbulos rojos que te acabo de transfundir. A eso se está refiriendo el punto con investigación de reacciones transfusionales. Igual la vamos a volver a ver más adelante. Dime. Profe, ¿la anemia hemolítica era en vivo también? La anemia... vos la investigás, podés investigarla in vitro o in vivo. La enfermedad hemolítica de recién nacido, por ejemplo, si vos estudiás al bebé, sí, hacés una Coombs directa, porque vos querés ver si hubo unión de los anticuerpos a los glóbulos rojos. Para que sea directa, sí o sí tiene que ser vivo. In vivo, el evento tiene que suceder in vivo. Por eso está el ejemplo de enfermedad hemolítica de recién nacido, cuando vos estudias al bebé, una anemia hemolítica de tipo autoinmune, porque eso también sucede dentro del propio individuo. El caso de que tengas una transfusión incompatible y estés haciendo una reacción post-transfusional, porque eso también está sucediendo en vivo en tu cuerpo, tus propios anticuerpos están reaccionando contra los glóbulos rojos que te acaban de transfundir, todo eso está sucediendo dentro tuyo. Entonces mi muestra van a ser glóbulos rojos del paciente y lo enfrento al reactivo de Coombs. Esa es la directa. ¿Se entendió la diferencia entre la directa y la indirecta?
la directa yo busco una unión in vivo, una causa in vivo, y la otra yo tengo que hacer un paso previo de sensibilización de esos glóbulos rojos con un anticuerpo y después de ahí recién hago las CUMS. Bien. Hay algo más que viene en estas diapos y es el control de CUMS. Vamos a hacer una CUMS directa que es más corta. Tengo mis glóbulos rojos del paciente que tienen un determinado antígeno y se les pegó in vivo un anticuerpo. Esto yo lo lavo 3 veces y le agrego el reactivo de CUMS o suero de CUMS. Y esto, por un lado, me puede dar positivo o negativo. ¿Estamos de acuerdo? Si hay, no sé, una anemia hemolítica autoinmune de verdad, pongámosle, estos glóbulos rojos van a tener autoanticuerpos pegados, yo le agrego el reactivo de CUMS y voy a obtener una aglutinación positiva. Ahora, el paciente no tiene, su causa de anemia es otra cosa, no tiene anticuerpos pegados a sus glóbulos rojos, cuando yo le agrego el reactivo de CUMS no va a pasar nada, no voy a ver aglutinación negativa, listo. Bien, por lo general siempre se corta ahí queda y ahí queda. Pero hay algo que, no sé si en hemoterapia lo usan, hay algo que se llama control de CUMS, por si alguna vez se lo encuentran. Si es un laboratorio común, general, donde hacen CUMS, no suelen tener control de CUMS. Por eso no sé si los centros de hemoterapia en particular lo tendrán. El control de CUMS es algo que se agrega a lo último. Vamos a ver primero cómo está compuesto el control de CUMS, ¿sí? El control de CUMS es un vial que se compra, es comercial, y lo que tiene son glóbulos rojos con anticuerpos pegados. Tiene glóbulos rojos. El vial está compuesto prácticamente de eso, de glóbulos rojos, por eso cuando yo se lo pongo acá, fíjense que tiene un aspecto de sangre. ¿Sí? Son glóbulos rojos, pero son glóbulos rojos sensibilizados, son glóbulos rojos que tienen anticuerpos pegados. ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué sería sensibilizado? ¿Qué tienen los anticuerpos pegados? ¿Sí? ¿Para qué lo uso? Se usa para verificar este tipo de resultados, ¿sí? Para ver que el negativo sea un verdadero negativo y no sea que, no sé, no la ve, me dio mal porque no la ve y el reactivo de CUMS se unió a cualquier anticuerpo que estaba dando vueltas por ahí, o mi reactivo de CUMS no funciona, ¿sí? Para quitarme la duda y saber que un negativo es un verdadero negativo y no es una falla en la reacción con el reactivo. Pongámosle que yo estoy haciendo esto en un tubo puse los glóbulos rojos del paciente, los lavé y le agregué la gotita del reactivo de CUMS, lo centrifugué y me fijo si hay o no aglutinación. No hay aglutinación, medio negativo. Lo que se hace inmediatamente en ese mismo tubo, donde tengo todo esto mezclado, le agrego una gota de control de CUMS. Cuando yo le agrego control de CUMS, acá en este tubo,
dense cuenta que yo acá tengo reactivo de Coombs y le estoy metiendo un glóbulo rojo que tiene anticuerpos pegados. O sea que esta reacción negativa, cuando yo le agregue eso de forma externa, me va a pasar a dar una aglutinación positiva. Cuando yo vea ese cambio, significa que mi reactivo de Coombs está ahí, está funcionando bien, y que este negativo sí era un negativo de verdad. Era porque el reactivo de Coombs no tenía que unirse y un verdadero negativo. Yo le estoy forzando a que dé algo positivo gracias al control de Coombs. Ahora, si yo a esto le agregué el control de Coombs y me sigue dando negativo, yo ahí ya voy a sospechar que algo está mal, ¿sí? Yo voy a decir, no sé, no lavé esto y se consumió el reactivo unido a cualquier otra cosa, mi reactivo no está funcionando bien, agregué otro reactivo, agregué otra cosa, no sé, pero algo ahí está mal y tengo que volver a repetir el ensayo. Para eso sirve en realidad el control de Coombs, para verificar que un negativo sea un verdadero negativo y no una falla en la técnica o en el reactivo. Pero como les digo, no se hace en todos lados, quizás ni se lo cruce el control de Coombs nunca en la vida, ¿no? Pero existe. Eso es lo que ustedes van a ver en los grafiquitos que lo mencionan todo el tiempo. Cuando dicen no aglutina, me pone verificar con control de Coombs, ¿sí? Tanto en la directa como en la indirecta. Cuando yo tengo un resultado negativo, yo verifico que el negativo sea un verdadero negativo al agregarle el control de Coombs, ¿no? Casi me olvidé. Los lavados, ¿cómo serían? Vos lo ponés con solución fisiológica, agua nunca porque rompe los glóbulos rojos. Así que tiene que ser un buffer. O usás PBS o se puede usar solución fisiológica tranquilamente. Como esto lo estás haciendo en tubo, los lavados se hacen. Pongo un volumen de solución fisiológica, lo homogenizo, centrifugo. Lo centrifugo, doy vuelta el tubo, descarto la mayor cantidad de líquido, el botón de rojo va a quedar ahí pegado en el purito del tubo, vuelvo a agregarle solución fisiológica, lo homogenizo bien en un vortex, vuelvo a centrifugarlo y así 3 veces. Ya en el último trato de descartar la mayor cantidad de líquido posible y le agrego ahí la gotita de reactivo de polvo. ¿Solo en tubo únicamente? En tubo, o en placa también se puede hacer. Y columna, si no me equivoco, también. Pero lo más común es hacerlo en tubo. Bien. Hasta ahí llegamos hoy. Hoy no quería ver nada más que Coombs, porque Coombs la vamos a seguir aplicando de acá en adelante. Lo que nos queda por ver ya no es mucho. Ya vimos como lo más fuerte hasta ahora. El resto es seguir aplicando lo mismo. Lo que nos queda es otros grupos sanguíneos más. Bueno, yo les dije que íbamos viendo otros grupos sanguíneos más. También brevemente, ya son de tipo proteicos, así que vamos a poder generar anticuerpos concretos, pero los tengo que ver para poder después entender lo que viene, que son ya las pruebas pretransfusionales. ¿Sí? Ya cuando vemos las pruebas pretransfusionales, lo que se aplica inmediatamente antes de la transfusión, ya creo que viene el recuperatorio, después viene el repaso, después vemos casos clínicos, segundo examen, recuperatorio y chao. Y se terminó la materia. 3 cortitas. Ahí a ella les entrego los exámenes a los que falta entregar. Sí, ustedes dieron las Coombs, no tienen que sacarse las dudas a tiempo. No arrastren las dudas para ahí van. Andrada. Antequera. Presente. Arias. Presente.
pausa.